pero no necesitamos una izquierda que señale al poder mediático, que señale a pobres periodistas, una izquierda que quiera tener a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, que es lo que significa lawfare. La justificación que Felipe González, el del proyecto de país, hacía de que tienen que existir cloacas del Estado era la siguiente. Para justificar los GAL, para justificar el terrorismo de Estado, Felipe González se colocaba como gran estadista, como gran figura política para entender el siglo XX español y decía: la democracia se defiende desde las tribunas, pero la democracia se tiene que defender también desde las cloacas. Luego, cuando le ponen el micrófono, no se atreve a desarrollar el argumento hasta sus últimas consecuencias, pero cuando está excitado de sí mismo, llega a reconocer, como en una entrevista al diario El País: pude ordenar volar la cúpula de ETA en Bidart, no lo hice, pero la verdad es que me arrepiento de no haberlo hecho. Es decir, Felipe González se convierte en Nathan Jessup, el general que representa a Jack Nicholson en Algunos hombres buenos, y reivindica la ilegalidad, el terrorismo, la cloaca como mecanismo iliberal donde los haya. Y luego, curiosamente, a Felipe González nadie le llama iliberal, todo el mundo le elogia, para defender, en este caso, la democracia española. Podemos es un modesto partido reformista que dice: sí, queremos cambiar muchas cosas, pero presentándonos a las elecciones. Y aquí es donde, de nuevo, aparece un movimiento reaccionario que es básicamente una expresión del poder que dice: no, da igual que no sean terroristas, da igual que no sean independentistas, da igual que respeten escrupulosamente la ley, están desafiando al status quo. Y si están desafiando al status quo, los patriotas, los españoles de bien, tenemos todo el derecho del mundo a saltarnos nuestra propia legalidad para enfrentar este desafío a la correlación de fuerzas existente. Y además para eso tenemos todo el poder. Tenemos el poder económico, tenemos el poder mediático y tenemos buena parte del poder judicial, del poder policial y del poder militar. Y vamos a utilizar todos esos poderes para destruir a esta amenaza política. Porque justificar algo como esto es decir que la democracia liberal es mentira y que el Estado de Derecho es mentira. Y el problema es que si estudiamos historia política nos damos cuenta de que a la derecha la democracia liberal y el Estado de Derecho les importa un pimiento. Y esto es algo que se puede comprobar históricamente. Lo que estamos viendo en nuestro país en los últimos años es básicamente la resistencia de las élites de poder españolas al cambio político llevado por las vías estrictamente legales. Es curioso, además, que el símbolo político que las agrupa a todas es probablemente el símbolo del origen no democrático de nuestro sistema político. Nuestro sistema político es un pacto entre demócratas y franquistas. Esa es nuestra historia. Se quiso poder como modelo mundial de convivencia, pero fue un pacto básicamente entre las élites políticas de la dictadura y las élites políticas de la oposición democrática. ¿Cuál era el símbolo que dejaba ahí bien atadito y bien atadito para siempre el origen de ese sistema político? La monarquía. El rey es el símbolo político de las derechas españolas. El anterior jefe del Estado, con toda su corrupción, trató de apartarse ese origen todo el tiempo y trató de situarse como una figura más cercana y con más simpatía hacia el Partido Socialista que hacia las derechas. El jefe de Estado actual es aplaudido y vitoreado por la derecha y por la ultraderecha, precisamente porque encarna un principio no democrático en el origen de nuestro sistema político. Cuando Pablo Casado dijo en sede parlamentaria, y Pablo Casado podía tener muchos defectos, pero no era un imbécil, dijo: Felipe VI tiene más legitimidad democrática que usted, señor Garzón, y que usted, señor Iglesias, lo que estaba diciendo es: nosotros, antes que demócratas, somos monárquicos. Y el eje del sistema político español es la monarquía.
Por eso no demuestra gran talento político un periodista muy brillante cuando dice: uy, con esto del bloqueo del Poder Judicial, lo que tendría que hacer el rey a partir de esas ambiguas atribuciones que le otorga la Constitución de moderación y arbitraje de los poderes constitucionales es intervenir. Lo que nos faltaba ya es que tuviera que intervenir el jefe del Estado para resolvernos el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Lo que debería decir cualquier demócrata es que frente a la resistencia reaccionaria en el Consejo General del Poder Judicial, el que debería intervenir es el depositario de la soberanía nacional, que es el Parlamento español, y con la legitimidad emanada del poder popular expresado en las urnas, cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para acabar con la capacidad de veto del PP. Eso es lo que debería decir un demócrata. Pero claro, ¿qué país tenemos si la prensa progresista no señala al Parlamento que intervenga para acabar con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y señala al rey? Tenemos una progresía mediática construida a la medida del poder. El proyecto político fundamental que organiza todas las voluntades oligárquicas de nuestro país es muy fácil de definir: matar a Podemos. Lo que llevan diciendo desde 2014 es: necesitamos otra izquierda. En España hay sitio para una izquierda, pero no para una izquierda como Podemos. Necesitamos una izquierda que reconozca que la democracia a España la trajeron los planes de estabilización y de desarrollo y la autocontención del Partido Comunista y su responsabilidad firmando los pactos de la Moncloa. Necesitamos una izquierda que aplauda la transición, que aplauda a Fraga y que aplauda al rey. Esa izquierda que teníamos es la izquierda que necesitamos. Necesitamos una izquierda que se ocupe de las cosas de comer, que se ocupe de los pobres como las ONGs, pero no necesitamos una izquierda que señale al poder mediático, que señale a pobres periodistas, una izquierda que quiera tener a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, una izquierda que apueste por militares y por jueces en sus listas. No queremos esa izquierda, queremos una izquierda como la de Santiago Carrillo, carajo, que vuelva esa izquierda, que se muera Podemos. Porque esa izquierda ya la teníamos domesticada. Esa izquierda nunca iba a llegar a un Consejo de Ministros. Esa izquierda nunca iba a decir que querían tener a los suyos en televisión española. Esa izquierda nunca iba a decir que hay corrupción en los medios de comunicación en España. Esa izquierda iba a asumir que el principal actor político que determina lo que pasa en los partidos de izquierdas pretendía ser Antonio García Ferreras, que logró humillar al presidente del Gobierno después de la que le montó en aquel comité federal, llevándole a dar sus entrevistas más importantes a la Moncloa. Después del Ferreras Gate, Pedro Sánchez ya no da entrevistas con Ferreras. Hace falta gente que oposite para ser Policía Nacional, Guardia Civil, militar, jueces, fiscales. Necesitamos gente con voluntad de estar en los espacios del Estado. Necesitamos también alianzas en el poder económico. Necesitamos que haya medios de comunicación de izquierdas. Necesitamos hablar del poder y reequilibrar la correlación de fuerzas. Eso, hasta que no llegó Podemos, no lo dijo ninguna izquierda. Por eso, el proyecto de país de las oligarquías en este país es volver a tener una izquierda que no moleste. Y el año 2022 puso encima de la mesa un consenso de régimen para determinar no solamente quién se podía sentar en el plató de Al Rojo Vivo, sino quién estaba dentro del consenso europeo. Pablo Elordi, en un artículo en El Salto, lo dijo con mucha claridad: no va a haber cordón sanitario frente a la ultraderecha. Lo que va a haber es un cordón frente a los Belarra, los Melenchón y los Tsipras. Y lo estamos viendo. En Italia gobierna Meloni, con Berlusconi y con Salvini, todos amigos de Putin. Pero resulta que si Meloni dice ok a la OTAN y si Meloni dice ok a los planes de ajuste de Mario Draghi, entonces Pedro Sánchez escribe un tuit diciendo: he estado hablando por teléfono con Giorgia Meloni, muy buen rollo compañera siempre y cuando dentro de la OTAN. ¿Cómo trataron las instituciones europeas al gobierno de Syriza en Grecia? ¿Qué diferencia con los fascistas? Los fascistas sí están en el consenso europeo y la izquierda no. Por eso quieren matar a Podemos, por eso pusieron en el mes de marzo a la izquierda en la disyuntiva
de si estás de acuerdo con la OTAN y el envío de armas, no solo te sentarás en el plató de Al Rojo Vivo, formarás parte del consenso. Y resulta que hay una izquierda que dijo, con todos los poderes mediáticos en contra, con un montón de hipócritas reivindicando el Guernica y la Guerra Civil Española para decir que lo que ocurría en Ucrania era como lo que ocurrió en España en el 36, con todo eso en contra dijo no al envío de armas, sí a la diplomacia, no a la OTAN.